Buenas noches, señora Ximena. Le agradezco de antemano el hecho de poder acceder a esta pequeña entrevista referente a unos sucesos que se acontecieron entre 1990 y 2000. Para empezar con esta entrevista, quisiera preguntarle primero directamente que si usted está de acuerdo con esta entrevista. Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Para ir continuando, ¿podría usted presentarse, su edad, su grado, por favor? Su nombre. Ya. Mi nombre es Ximena Lisset Navarro Castillo, tengo 55 años de edad, soy de sexo femenino y tengo el grado académico de doctor en gestión pública. Perfecto. Doctora, entonces, para empezar con la entrevista, empecemos con la primera pregunta, la cual es la siguiente. ¿Cuál usted considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Ya en problemas económicos, que hubo el Fujichoc, en donde se estatizaron varias empresas, se vendieron, se privatizaron y también se congeló los sueldos del sector público. Y y hubo bastante, el- la gente fue terrible, fue una época donde el dinero como lo que no valía nada. Yo en ese tiempo estaba trabajando y lo que era mi menú, lo que yo pagaba todo mi sueldo fue para pagar el menú del mes y no me alcanzó. Menos mal que éramos varios en mi casa y pudimos sobrevivir, pero sí fue terrible. Todo el food shock fue terrible para nosotros, ¿no? Y sí, Y pues en el era. aspecto social, ¿cómo se sintió usted en esa época? En esa época, el gobierno sacó unas medidas y esas medidas fue que el horario de trabajo ya no era, por si yo trabajaba hasta las 5 y ya empecé a trabajar de 8 a 2 de la tarde, ¿no? Pues como fue una de esas medidas. Ya otra medida fue despidos masivos en las empresas que fueron privatizadas y mucha gente lloraba en la calle, era bien, bien desesperante. Era el problema, ¿no? Pero supo habló tan bien que era para el bienestar del país y que soportemos, dijo un tiempo, ¿no? Y la gente soportó de verdad, ¿no? Y en el aspecto social, el terrorismo todavía, claro, con su gobierno, me acuerdo que yo, había dado a luz en el 93, una alegría inmensa, porque cuando ellos, en el año 90 todavía seguía el terrorismo, había apagones, tú estabas estudiando en la universidad y de pronto, ¡pum!, el apagón y teníamos que irnos. Y no había cuándo acabe de estudiar, era terrible, o sea, no había todo era caos. Y si pasabas, tenías miedo de pasar por una institución pública, por una comisaría o algo, porque de repente el bombazo, ¿no? Que venía, ¿no? Y era de pánico, realmente era de zozobra, ¿no? Y no podías ver a un policía porque ya era fijo que lo mataban o si estaba cerca de él, ¿no? Entonces ahí, en el 93 justo yo había dado a luz y la noticia, justo cuando nació mi bebita, de que había caído Abimael Guzmán, todos lloramos de mucha emoción. Claro, hubo hubo los jueces sin rostro, instaló los jueces sin rostro porque salieron de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y pudieron implementarlo, y pudo derrotarse ese terrorismo que hacía mucho daño, de verdad, ¿no? Era Ver los coches bombas era en las noticias, era algo realmente que conmocionaba. Sino que después hubo que el grupo Colina, ¿no? Que habían matado estudiantes. Es que
¿qué será? Pues, ¿no? Eh, por derrotar el terrorismo también de ahí hubo abusos. Claro, Y se las, entiende de que por esas épocas era mucha la incertidumbre social, principalmente por los principales activos del grupo terrorista. Sabemos de que era una vivencia donde ahí había mucha controversia. Y la verdad, Ujú. las vivencias, pues que usted nos relata, nos ayudan mucho a poder contextualizar sobre todo esa época. Pasando a la siguiente pregunta, doctora, quería saber ¿qué medidas usted pudo ver que se llegaron a implementar en ese gobierno o en esos años para combatir la inflación durante el gobierno de Alberto Fujimori? ¿Y por qué fueron efectivas o por qué no lo fueron, según su punto de vista o su análisis? Y a mi punto de vista sus medidas fueron efectivas. En primer lugar, cambió la constitución. De la 79 ya, en el 93 cambió la constitución política del Perú. Pero para eso también lo malo que tuvo un golpe de Estado, por un autogolpe en el año 92, ¿no? Porque como no, él quería tener el apoyo de todos los congresistas y lo que había de la Cámara de Diputados, de senadores ya no había ya, ¿no? Con la Constitución cambió, ya fue ya 130 congresistas, ¿no? Disminuyó. Claro, Y bueno, el pueblo estaba feliz porque no es que no votó a todos los que ve, el pueblo pensaban que era gente que no valía, ¿no? claro, que estaba por demás, por así decirlo, ¿no? Ajá, y con ese Congreso pudo cambiar la Constitución, pero como que el poder se subió a la cabeza, ¿no? Y Claro, comenzó a haber abuso, excesos. Lo que exacto, en un comienzo como que fue algo, comenzó ya, y ya y la Constitución le permitió ser reelegido, pues, ¿no? En el 95 para quedarse hasta el 2000, ¿no? Y exactamente. ya y en ¿cómo se llama? En provincias, como decía que tenía muchos hijos la gente, ¿no? Comenzó a hacer campañas de esterilizaciones. Claro, hermano, no se preocupe. Ahorita llegaremos justamente al impacto que pasó en provincias. Conforme a las medidas que usted acaba de comentar con respecto a, bueno, a los pros y los contras que se dieron, pasemos a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país, según lo que usted pudo presenciar u observar? Claro, primero, como te había dicho, cambiaron la constitución y Claro, entonces ya era un gobierno ya como que era que el presidente era el que, ¿no? Que tenía más poder que todos, ujú, como el presidencialista, ¿no? Y también pudo, por decir, el ejército comenzó a hacer las pistas, las veredas a provincias, a poder mejorar su calidad de vida de las personas. Y se implementaron esas cosas, ¿no? También o sea, entramos al neoliberalismo, ¿no? Donde claro, y eso permitió que la economía mejore bastante, ¿no? Entonces, lo que en un comienzo fue algo así, con- fue terrible, de ahí ya comenzó a haber mejoras en el país se y se fue pudo percibir estabilizando, también. ¿no? Sí, se estabilizó la moneda, ya hubo una mejor control, ¿no? Claro, perfecto. Y también pero hubo después la toma de la embajada de Japón que hubo en el año 94. En esos años, y pudo también con los Chavín de Guanta, ¿no? El Claro, grupo del ejército, pudieron, una pudieron demostración de salir. inteligencia militar única que se fue Sí, desplegada en esos sí, tiempos. ellos, Militares. claro, había bastante inteligencia. Él mucho invirtió en inteligencia, ¿no? Y pudo, a los grupos criminales, ¿no? De terrorismo pudo desarticularlo en ese tiempo. Exacto. Y lo que malogró fue, de ahí los medios de comunicación, siempre ponían noticias, o sea, ya se sabía que estaban ya pagados, ¿no? Porque ya comenzaron
a poner noticias como vender humo, ¿no? Que de Claro, noticias que justamente de la eso Virgen que hablaremos un poquito más llora. adelante sobre, bueno, las cortinas de humo y demás, ¿no? Para continuar con los lineamientos de la entrevista, la siguiente pregunta es, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas, como el movimiento revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? No fueron muy buenas en esa parte, por lo que usó, como habíamos dicho anteriormente, la inteligencia. Se invirtió bastante en inteligencia y pudieron, y también los jueces, la implementación de los jueces sin rostros, ¿no? Que pudieron sentenciar a los terroristas y ellos no pudieron ver sus rostros. Y era algo que nunca, primera vez, ¿no? Que se implementaba, pero dio resultado. Desde su punto de vista, entonces fueron comandos armados, o sea, organizados de una forma adecuada e implementados de una forma correcta. Ajá, el GI, ¿no? Con la policía era, ¿no? Unidos Claro, en grupo. recordemos que Ya el GI fue un comando de inteligencia, se puede decir, relativamente independiente, ¿no? Pero también trabajando ah, dentro de los estatutos del gobierno, recordemos. claro, eso sí es. Bueno, ya ello fue utilizado de otra manera, ¿no? Para Claro, controlar a los medios de comunicación también. exactamente. Perfecto, doctora. Continuando con las preguntas, durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistía en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opina usted sobre estas políticas que se llegaron a implementar? Mm, bueno, no, no lo consideré muy apropiado porque no les decían lo que le iban a hacer. Era algo como de sorpresa. Y eso no, claro, era para que le pregunten si deseaba ser esterilizada, pero no contra su voluntad era, o sea, no le preguntaban y de frente la esterilizaba. No fue, Exactamente. ¿no? Y también no me gustó tampoco que las personas que estuvieron no tuvieron nada, o sea, cuando les votaron, ¿no? Por decir de Telefónica, cuando fue privatizada, Electroperú, cuando fue privatizado, la gente se quedó en la calle y fue muy triste su situación. Y ellos salían a las calles, pero no, era como que en las noticias no les daban importancia y como quedaron al olvido, ¿no? No pudieron reclamar sus derechos. Claro, recordemos que en esa época todavía lamentablemente vivíamos bajo un gran porcentaje de la población que lamentablemente no podía acceder a educación básica, ¿no es así? Sobre todo en las áreas altoandinas, y es donde más se llegó a perpetrar lamentablemente estos actos relativamente impunes, porque como usted mismo dice, recordemos de que muchas de estas cosas se dieron desde la ignorancia, cosa que actualmente sabemos que es algo irrelevante, incluso contraproducente por la ley misma. Continuando con los lineamientos, quisiera saber si usted conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión. Claro, todo se supo con los Vladivideos, en lo que Exacto, se veía que les daban a cambio de dinero, ¿no? Ellos sacaban lo que el gobierno quería, ¿no? Hasta había programas ¿cómo se llama? De shows de Laura Bozzo, ¿no? Un programa de reality shows, ¿no? Que, o sea, para que la gente esté distraída y no viera los otros problemas. La Virgen efectivamente. que llora, y varias cosas, ¿no? Que era algo extraño, ¿no? Claro, recordemos que en esa época, sobre todo los fake news, estaban muy a la par, ¿no? Recordemos que se dieron de un momento a otro demasiado interés a, digamos, los ovnis y cosas por el estilo, ¿no? Como una cortina de humo para Ah, poder sí, distraer la atención sí, de eran las... cortinas. Exacto, Ajá. hoy lo sabemos mejor que nunca. Y bueno, no hay evidencia más fuerte que los videos, como usted menciona. Bueno, continuando Sí, eso por... fue caída, pues. Ujú. Exacto. Continuando con la última pregunta, doctora, para ya no interrumpirla. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000?
y qué consecuencias tuvo para el país. Ah, sí, los Vladivideos que salieron en la televisión. Eso fue su caída, que ahí ya se descubrió toda la mafia, todo el... Ah, atrás, pues, sí. Adelante, atrás. Ya, toda la mafia, toda la corrupción que había en todo, pues, ¿no? En todos los programas de televisión y los políticos, a nivel político, a nivel de la prensa, a nivel del Estado también, ¿no? La corrupción. Donde había ¿cómo se llama? Para las adquisiciones del Estado, daban un porcentaje de las compras para Vladimiro Montesinos, ¿no? Que estaba Vladimiro Montesinos debajo en la sombra del poder, ¿no? Del gobierno de Fujimori. Así es, doctora. De antemano, doctora, muchísimas gracias por su experiencia, por su declaración y sobre todo su testimonio. Recordemos de que usted es una persona de que no solamente ha leído sobre estas cosas, sino las ha vivido en carne propia, ya que ha experimentado este tiempo en propia carne. De corazón le agradezco por su tiempo, por su diligencia y sobre todo por su valentía de poder continuar hacia adelante y seguir progresando a pesar de las dificultades que se llegaron a vivir en esos tiempos. De antemano, muchísimas gracias, doctora. Conmigo será hasta la próxima. Hasta luego.